movido por la compasión, le dio un hogar a un niño sin pasado, sin saber que la marca secreta en su piel era la herencia de un trono perdido y el inicio de una guerra inevitable. Si las historias sobre el poder del propósito resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire gélido de las sierras de Chihuahua cortaba la piel como una hoja de obsidiana. Presionado contra la fría cara de un peñasco, Itzae controlaba la respiración, transformándola en una niebla casi invisible que se disipaba en el crepúsculo. En sus brazos, el pequeño cuerpo de Ahanu temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que emanaba de los hombres cuyas voces en español resonaban por el desfiladero. Itzae sentía cada latido acelerado del corazón del niño contra su pecho, un ritmo frenético que reflejaba el suyo propio. Él, que había buscado el silencio del exilio para escapar del sonido de la pérdida, ahora era el guardián de un silencio frágil, un escudo humano entre un niño y los ecos de una guerra que no era suya. Sus ojos, acostumbrados a la soledad, barrían las sombras, no en busca de presas para cazar, sino de depredadores que lo cazaban. Una piedra suelta rodó a pocos metros de su escondite, el sonido restallando en el tenso silencio como una rama seca bajo una bota. Ahanu se encogió, con un sollozo atascado en la garganta. Con un movimiento rápido e instintivo, la mano callosa de Itzae cubrió la boca del niño, no con violencia, sino con una firmeza que era una mezcla de orden y consuelo. Sus ojos se encontraron con los del chico, y en ese instante una comunicación silenciosa fluyó entre ellos. «Confía en mí, quédate quieto». Las voces de los soldados mexicanos se acercaron, sus rudas palabras profanando la santidad de aquel lugar. Itzae permaneció inmóvil, una estatua de polvo y dolor, hasta que los pasos se alejaron. Solo entonces relajó el agarre, mirando el rostro asustado de Ahanu. Una pregunta silenciosa flotando en el aire frío. ¿Cómo un hombre que lo había perdido todo podría proteger al niño que lo significaba todo? La noche cayó por completo, un manto de terciopelo oscuro salpicado de estrellas frías. Itzae aguardó hasta que el propio zumbido del viento fuera el único sonido que llenara el silencio. Levantando a Ahanu con una gentileza que desmentía su fuerza, susurró una única palabra en la lengua rarámuri, una palabra que significaba ahora. Empezaron a moverse, no como hombres, sino como espíritus de la montaña. Itzae conocía cada grieta, cada sendero de animal, cada sombra que podía ocultarlos. Él recordaba el día en que había encontrado al niño, semanas atrás, a la orilla de un arroyo, febril y delirante, con los ojos vacíos de cualquier memoria. Aquel día había visto solo una vida que salvar. Ahora, huyendo de soldados federales, entendía que no había rescatado a un niño, sino el epicentro de una tormenta. Se refugiaron en una gruta escondida detrás de una cortina de hiedra seca, un santuario que Itzae usaba para guarecerse de las ventiscas de invierno, una pequeña hoguera construida con maestría para producir más calor que humo. Pronto crepitaba en el centro del espacio confinado, lanzando sombras danzantes en las paredes de piedra. Exhausto, Ahanu se durmió casi instantáneamente, envuelto en una manta gastada. Mientras el niño dormía, el cuello de su camisa se desplazó y la luz titilante del fuego iluminó la piel de su hombro. Allí, perfectamente dibujada, estaba la marca, una espiral triple, un símbolo antiguo que Itzae no veía desde su propia juventud, antes de que el mundo se lo quitara todo. No era un tatuaje. Parecía nacida con la piel, sutil como una vena bajo la epidermis. Era el sello del linaje del sol, la herencia de los reyes águila que, según las leyendas, un día regresarían para reclamar la tierra. Itzae, el último de sus guardianes juramentados, se dio cuenta de que el exilio que había elegido
había terminado en el momento en que eligió salvar a aquel niño. La memoria lo golpeó como una avalancha. Recordó el juramento hecho bajo una luna de sangre, con las manos puestas sobre la piedra del sacrificio. Había prometido dar la vida para proteger el linaje del sol, una promesa que se hizo cenizas la noche en que vinieron los hombres del gobierno. Vio los rostros de su familia, de los padres de Ahanu, la última pareja real, cuya fe en él había sido absoluta. Les había fallado. El exilio no había sido una elección, sino una penitencia, una huida de la culpa que lo roía por dentro. Y ahora, el destino, con una crueldad poética, le entregaba una segunda oportunidad en la forma del niño que había salvado por mero instinto. La marca en la piel de Ahanu no era solo un símbolo de realeza, era el espejo de su propia alma fracturada, el testamento vivo de su mayor fracaso. Con la primera luz del alba tiñendo de gris la entrada de la gruta, la parálisis dio paso a una claridad fría y afilada. Permanecer en las sierras era un suicidio lento. Los soldados eran persistentes, y su búsqueda no era aleatoria. Sabían qué o a quién buscaban. Itzae necesitaba aliados, un lugar donde la leyenda de Ahanu aún tuviera poder. Le vino a la mente un nombre, un susurro de los tiempos antiguos: Paquimé. No las ruinas visitadas por turistas, sino la ciudad hermana, la Paquimé escondida. Un refugio para los descendientes de los clanes juramentados, anidado en un valle que los mapas no mostraban. El viaje sería largo y peligroso, a través de desiertos y territorios controlados por cárteles que eran tan mortales como los federales. Mirando el rostro dormido de Ahanu, Itzae supo que no tenía elección. Ya no estaba solo huyendo, estaba guiando a su rey a casa. La preparación comenzó antes de que Ahanu despertara por completo. El fuego ya era un montón de cenizas frías que Itzae dispersó con el pie. La manta fue doblada y atada a su hombro, junto a una pequeña cantimplora y un saco de cuero con carne seca y nueces. Cuando los ojos del niño se abrieron, encontraron el rostro de Itzae, que ya no era el de un hombre escondido, sino el de un guerrero preparándose para la marcha. La roca de su rostro parecía haber sido tallada por un propósito. «Com», dijo él, la voz baja, pero resonando con una autoridad que Ahanu nunca había oído. Le entregó al niño un trozo de carne y un trago de agua. «¿A dónde vamos?», preguntó Ahanu, la voz aún ronca de sueño. Itzae miró hacia la entrada de la gruta, hacia la promesa distante del horizonte. «A un lugar donde el sol no puede ser apagado», respondió él. «A casa». Ahanu no tenía recuerdo de un hogar, pero la certeza en la voz de Itzae era un cimiento lo suficientemente sólido para que él se apoyara. Dejaron el refugio de las montañas atrás, descendiendo a las llanuras áridas que servían de preludio al desierto. El mundo se abrió, vasto e implacable, y ellos se convirtieron en dos figuras minúsculas en un paisaje de ocre y polvo. Cada paso era una lección. Itzae enseñó a Ahanu a leer el terreno, a caminar sobre las piedras para no dejar rastros, a identificar el vuelo de un buitre como una señal de agua o muerte. Viajaban principalmente en las horas crepusculares, usando el sol abrasador del mediodía para esconderse en afloramientos rocosos, inmóviles como lagartos. En una de esas pausas forzadas, Ahanu, cuyos ojos jóvenes eran más agudos, tocó el brazo de Itzae y señaló un brillo distante, un punto de luz que se movía lentamente, la lente de unos binoculares. Itzae asintió, un raro brillo de aprobación en sus ojos, antes de empujarlos hacia una grieta más profunda. El niño ya no era solo una carga a ser protegida. Se estaba convirtiendo en parte de la propia supervivencia, un aprendiz silencioso en el arte de desaparecer. La esperanza que nace cuando el protegido se convierte en un compañero en la propia supervivencia es lo que alimenta este viaje.
deja un comentario con la palabra esperanza, si tú también crees que Ahanu será la clave para el futuro de ellos. El sol se transformó en un enemigo, su brillo implacable amenazando con traicionarlos en cualquier momento. Itzae no se movió. Enseñó a su cuerpo a imitar la quietud de la piedra, y Ahanu, por instinto o imitación, hizo lo mismo. Esperaron no por horas, sino por los minutos cruciales en que el sol, en su descenso hacia el oeste, se alinearía perfectamente con la cumbre opuesta. Cuando el brillo se convirtió en una lanza de luz cegadora, reflejando directamente en la posición del observador, Itzae tocó el hombro de Ahanu. Era la señal. Se deslizaron por la grieta, moviéndose en una carrera agachada por un barranco seco que corría paralelo a la cresta, un camino ciego para quien miraba desde arriba. Cada paso era deliberado, silencioso. Ya no eran un hombre y un niño, sino una sombra única y alargada que se derramaba sobre la tierra, fluyendo con el terreno, usando la luz que los amenazaba como su propio manto de invisibilidad. Al anochecer, exhaustos y a kilómetros de distancia de donde fueron vistos, encontraron refugio bajo el saliente de una formación de arenisca que se asemejaba a un cráneo de animal gigante. El fuego esta vez fue aún más pequeño, un puñado de brasas que ofrecía más consuelo psicológico que calor. Mientras masticaba un trozo de carne seca, Ahanu rompió el silencio que se había extendido por horas. ¿Van a encontrarnos de nuevo? Su voz era un hilo, frágil contra la inmensidad del desierto. Itzae miró el fuego, las llamas danzando en el fondo de sus ojos oscuros. «Lo intentarán», dijo él, con una finalidad sombría. «No cazan a un niño, Ahanu, cazan un símbolo, y tienen miedo de lo que significa». Ahanu frunció el ceño. La palabra símbolo extraña en sus oídos. Se miró sus propias manos, pequeñas y sucias, intentando encontrar en ellas el peso de algo que los hombres temían. No encontró nada, solo la sensación persistente de la mano de Itzae en su hombro, guiándolo lejos del peligro. Ahanu no entendió. Su mano pequeña fue instintivamente a su hombro, por encima de la tela de la camisa, como si pudiera sentir el peso de aquella palabra a través del paño. «¿Un símbolo?», repitió, la voz confusa. Itzae observó el gesto y supo que el silencio ya no podía ser un escudo completo. «Esa marca», comenzó, la voz un susurro ronco que parecía cargar el polvo del desierto, «es el sello del sol. Significa que en ti corre la sangre de los antiguos reyes águila. Para nuestro pueblo es una señal de que aún no hemos sido derrotados». Ahanu se miró sus propias manos, después el rostro severo de Itzae. «Yo no recuerdo ser un rey». La honestidad en la voz del niño era una herida abierta. «No importa lo que recuerdes», respondió Itzae, con una intensidad contenida. «Importa lo que ellos temen, y temen que mientras vivas, la llama de la rebelión tendrá una chispa para reavivarse. Por eso no se detendrán». La jornada del día siguiente fue una prueba de fuego y sed. El sol transformó el desierto en un horno, y el paisaje se convirtió en un espejismo trémulo de arena y roca. El último trago de agua en la cantimplora de Itzae estaba caliente y sabía a metal, un recordatorio de que el tiempo era su enemigo tanto como los soldados. Los ojos de Itzae no buscaban hombres, sino señales de vida, un tono de verde más terco contra la palidez de la tierra. Al atardecer, cuando la esperanza de Ahanu ya se había transformado en un letargo febril, Itzae se detuvo. Señaló un pequeño cúmulo de sauces del desierto, casi secos, en el lecho de un río que no veía agua desde hacía años. Sin una palabra, comenzó a cavar en la arena con sus manos callosas. Primero, solo polvo. Después, arena húmeda, y finalmente, un charco de agua fangosa y preciosa comenzó a formarse. La filtró con un trozo de tela de su camisa
y ofreció la cantimplora llena a Ahanu. Ahanu bebió, el agua sucia escurriendo por su barbilla, y cuando levantó los ojos hacia Itzae, el hombre ya no era solo un guardián, era la promesa misma de supervivencia. Mientras la noche reclamaba el calor del día, se sentaron en silencio por un momento. La gratitud por el agua, un sentimiento más profundo que cualquier palabra. Con la sed saciada, una claridad diferente volvió a los ojos de Ahanu. Observó a Itzae, el hombre que parecía haber arrancado vida de la propia arena. ¿Conociste a mis padres? La pregunta salió baja, casi tímida, pero cortó el aire como un grito. El rostro de Itzae, normalmente una máscara impenetrable, vaciló por una fracción de segundo. La imagen de un hombre noble y una mujer con ojos del color del ámbar, poniendo la mano en su hombro y confiándole el futuro, brilló en su mente. El peso de aquella confianza era una brasa que nunca se había apagado. «Yo les serví», respondió finalmente, la voz grave, cada sílaba cargada con el peso de una deuda que él todavía estaba intentando pagar. La respuesta, corta y final, quedó suspendida entre ellos mientras retomaban la marcha bajo el velo protector de la oscuridad. Se alejaron del lecho seco del río, buscando terrenos más altos y rocosos. Horas más tarde, al rodear una colina, la luz de la luna reveló una carcasa moderna y profana en el desierto. Una camioneta quemada, volcada de lado como un animal muerto. Las puertas estaban acribilladas de agujeros de bala. Ahanu se detuvo, pero Itzae lo jaló detrás de la cobertura de una roca, sus ojos barriendo no el vehículo, sino el suelo alrededor. Señaló las marcas de neumático, frescas, y después un símbolo pintado con aerosol en la carrocería retorcida del coche. «Aquí, la ley del gobierno no llega», susurró Itzae, el tono más urgente que antes. «Este es el territorio de los coyotes, los soldados tienen reglas. Por más crueles que sean, estos no tienen ninguna». El viaje a Paquimé acababa de ganar un nuevo laberinto, uno donde los monstruos no usaban uniformes. El olor a caucho quemado y gasolina flotaba en el aire, un olor industrial que profanaba la pureza del desierto. Itzae no perdió tiempo. Con una mano firme en la espalda de Ahanu, los guió lejos del camino hacia un terreno más accidentado y difícil, donde las rocas puntiagudas serían un disuasor natural para cualquier vehículo. Cada paso ahora era calculado no solo para esconder sus rastros, sino para evitar las rutas lógicas que los hombres en camionetas podrían usar para patrullar su territorio. Ahanu, tropezando con una piedra suelta, ahogó un gemido de dolor cuando su rodilla golpeó el suelo. En lugar de palabras de consuelo, Itzae simplemente lo levantó, sus dedos apretando el hombro del niño por un instante. El mensaje era claro y duro. No había tiempo para el dolor, no había margen para la debilidad. El desierto se había transformado de un enemigo natural y pasivo a un tablero de ajedrez activo, y ellos eran la pieza más vulnerable. Horas después, guarecidos en la sombra profunda de un pequeño cañón, el agotamiento finalmente los alcanzó. Itzae compartió el último trozo de carne seca, la textura dura y salada, un consuelo miserable para sus estómagos vacíos. El silencio fue roto por la voz de Ahanu, más fuerte que antes, templada por la visión de la camioneta destruida. «¿Les tienes miedo?», preguntó, mirando directamente a Itzae. El guerrero dejó de masticar por un momento, su mirada perdida en la pared de roca opuesta, donde las sombras se alargaban como dedos acusadores. «Yo no temo a la muerte», respondió Itzae, la voz un ronquido bajo. «Yo temo al fracaso. Los soldados te cazan por quien eres. Los coyotes te matarían por estar en su camino, o por nada. El miedo no cambia lo que necesito hacer». Ahanu asintió lentamente, procesando la lección. No se trataba de valentía, sino de propósito. El miedo era solo otra condición del terreno, como el calor o la sed, algo a ser navegado, no a ser vencido.
La lección se asentó entre ellos, pesada e innegable como las piedras a su alrededor. Itzae no esperó más preguntas. Se levantó, el cuerpo moviéndose con una economía de esfuerzo que desmentía su agotamiento. Miró hacia arriba, no al cielo, sino a la cresta irregular de la sierra que se erguía como una espina dorsal de roca oscura contra las estrellas. «Ellos se quedan en los valles», dijo él, «más para sí mismo que para el niño. Sus coches necesitan suelo plano. Nosotros, no». La nueva ruta era clara, hacia arriba. La subida era brutal. Una escalada empinada sobre esquisto suelto y granito afilado que rasgaba las manos y ponía a prueba los pulmones. Ahanu siguió sin una queja, el sonido de su respiración jadeante mezclándose con el del viento. Sentía cada músculo protestar, pero la imagen de la camioneta en llamas y la calma mortal en la voz de Itzae eran un combustible más potente que cualquier descanso. Ya no estaban solo escondiéndose, se estaban convirtiendo en parte de la montaña, eligiendo el camino que solo los desesperados o los fantasmas osarían hollar. Al amanecer, alcanzaron una meseta barrida por el viento que ofrecía una visión desoladora y magnífica del desierto abajo. Fue allí, mientras buscaba un lugar para guarecerse del sol que nacía, que Ahanu lo vio, grabado en la cara de un monolito de piedra rojiza, desgastado por siglos de viento y sol, estaba un símbolo inconfundible, una espiral triple. Tocó el brazo de Itzae, señalando con un dedo tembloroso. Itzae se acercó lentamente, como si estuviera ante algo sagrado. Trazó el contorno del petroglifo con los dedos, el toque reverente de un creyente encontrando una señal. El símbolo era idéntico al que Ahanu llevaba en la piel. «Es como mi marca», susurró el niño, más maravillado que asustado. Itzae se volvió hacia él, y por primera vez en días, un brillo que no era de vigilancia o dolor, iluminó sus ojos. «Este es el camino de los antiguos», dijo él, la voz resonando con un propósito renovado. «No estamos perdidos, Ahanu, estamos siendo guiados». El descubrimiento infundió en Itzae una fuerza que la supervivencia por sí sola no podía ofrecer. La fe. Le explicó a Ahanu, la voz baja y reverente, que aquellos no eran meros grabados, sino palabras de un mapa antiguo, dejadas por los guardianes para los reyes águila en tiempos de fuga. La espiral no era solo un punto, era una brújula. Siguiendo la dirección hacia donde apuntaba el brazo más externo del dibujo, los ojos de Itzae encontraron una hendidura distinta en la cordillera distante, una imperfección en la silueta del horizonte que solo una mirada entrenada reconocería. «Allá», dijo él, la certeza en su voz, borrando la duda de los últimos días. «Hacia allá nos llama el camino». Ahanu tocó la piedra fría y después, instintivamente, su propio hombro. La marca bajo su piel parecía pulsar con un calor suave, un eco silencioso a través de los siglos. La ruta que siguió puso a prueba los límites de ambos. No era un sendero, sino una serie de elecciones peligrosas por cumbres estrechas y descensos vertiginosos, donde un solo paso en falso significaría el fin. Pero ahora había un método para la locura. Itzae enseñó a Ahanu a buscar anomalías en el paisaje. Una roca fuera de lugar, un árbol creciendo en un patrón inusual, señales sutiles que confirmaban que estaban en la senda correcta. Horas después, exhaustos, alcanzaron la hendidura en la montaña, escondida de la vista, protegida del sol implacable. Había una concavidad en la roca, una cuenca natural llena de agua de lluvia, clara y fría. Junto a ella, más pequeña y discreta, otra espiral triple estaba grabada. Mientras bebían el agua que parecía un milagro, Ahanu miró el rostro de Itzae, cubierto de polvo y sudor, y entendió que el hombre no estaba solo guiándolo por el desierto. Le estaba enseñando el lenguaje olvidado de la propia tierra. Mientras descansaban, recuperando las fuerzas con el agua que parecía sagrada,
Ahanu hizo una pregunta que no era sobre el miedo o la huida. Los reyes águila, ¿cómo eran? Itzae miró al horizonte, como si pudiera ver el pasado grabado en el aire. Ellos no gobernaban con coronas de oro, sino con la sabiduría de las estaciones, dijo él. La voz, un eco distante. Ellos leían el viento y hablaban con las montañas. La tierra era su consejo, no su súbdita. Este camino no fue construido con palas, fue pedido con respeto. Cada paso es una pregunta. La montaña responde si sabes escuchar. Ahanu absorbió las palabras, sintiendo la verdad en ellas resonar con el calor en su hombro. Por primera vez, la marca no parecía una carga, sino una llave. Revigorizados, continuaron, pero el camino se volvió más exigente, como si la propia tierra estuviera probando su resolución. El sendero invisible los llevó hacia arriba, a lo largo de una espina de roca que se proyectaba hacia el cielo, y entonces, abruptamente, terminó. Ante ellos se abría un abismo, un corte profundo en el paisaje, con paredes que se hundían en una oscuridad donde el sol no tocaba. El viento silbaba por el desfiladero, un lamento vacío. «¿Se acabó?», susurró Ahanu, el corazón hundiéndosele. Itzae no respondió. Sus ojos barrieron la pared de roca frente a él, buscando no un camino, sino una palabra en el lenguaje de la piedra. La encontró, un pequeño glifo de un lagarto, casi borrado, apuntando hacia abajo. Siguiendo su mirada, Ahanu vio un saliente, una cicatriz en la roca apenas lo suficientemente ancha para un pie, que descendía en zigzag por la cara del precipicio. «El camino no rodea el obstáculo», dijo Itzae, la voz firme contra el aullido del viento. «Lo atraviesa. Esta es la prueba». Itzae no dudó, se volvió hacia Ahanu, el rostro una máscara de granito. «3 puntos de apoyo, siempre», dijo él, la voz baja, pero cortando el sonido del viento. «Tu mano, tu otra mano, tu pie». Solo entonces mueve el otro pie. No mires hacia abajo. Mira la roca, siéntela, vuélvete parte de ella. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y pisó el saliente. Se movió con una fluidez que desafiaba la gravedad. Los músculos contorsionándose bajo la piel gastada, cada movimiento preciso y deliberado. Ahanu observó, el corazón martilleando contra las costillas. El abismo parecía un monstruo de boca abierta, exhalando un aliento frío que prometía el olvido. Temblando, puso la mano en la pared fría y dio el primer paso hacia la nada. La voz de Itzae resonando en su mente, no como una orden, sino como la única verdad que quedaba en el mundo. El mundo se redujo a 4 cosas: la roca fría bajo las yemas de los dedos, el aullido incesante del viento, la espalda de Itzae frente a él y el vacío vertiginoso que tiraba de sus talones. El progreso era una agonía lenta, medida en centímetros. Fue entonces cuando el pie de Ahanu resbaló en un trozo de esquisto suelto. Un grito agudo fue robado de su garganta por el viento mientras su cuerpo se balanceaba hacia afuera sobre el abismo. Antes de que el pánico pudiera paralizarlo, un brazo de hierro lo agarró por la camisa, presionándolo con fuerza contra la pared del precipicio. Era Itzae, que se había vuelto con la velocidad de una serpiente. «Mírame», gruñó, el rostro a centímetros del suyo. Los ojos de Itzae no contenían ira ni miedo, solo una intensidad volcánica que quemaba el terror de Ahanu. «Respira, encuentra tu apoyo. Ahora». Guiado por aquella fuerza, Ahanu encontró un nuevo punto de apoyo para el pie. Cuando finalmente alcanzaron la seguridad del otro lado, se desplomaron en el suelo, no en alivio, sino en un silencio exhausto. El niño que se levantó no era el mismo que había iniciado la travesía. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de gravedad. La adrenalina dio paso a temblores de agotamiento. Itzae observó a Ahanu, que miraba sus propias manos, arañadas y sangrando, no con el dolor de un niño,
sino con el asombro de un hombre que acaba de descubrir de lo que sus herramientas son capaces. Itzae rasgó una tira de su propia camisa y, sin decir palabra, comenzó a limpiar y a vendar los cortes del niño. El toque no fue suave, pero fue firme, un reconocimiento tácito de lo que habían superado juntos. En aquel gesto, Itzae se dio cuenta de que su juramento había cambiado. Ya no estaba solo preservando una reliquia viva de un pasado glorioso. Estaba forjando el futuro, empujando el alma de un rey dentro del cuerpo de un niño asustado, un doloroso pedazo de alma a la vez. Cuando retomaron la caminata, la propia tierra parecía haber cambiado de humor. El camino del otro lado del abismo era menos hostil, como si la travesía fuera un rito de iniciación que les hubiera garantizado el acceso a un dominio más sagrado. La roca desnuda dio paso a trechos de tierra donde crecían agaves y yucas, dispuestos en patrones que sugerían un antiguo cultivo. Pasaron por canales de piedra, esculpidos para guiar el agua de lluvia, una arquitectura de supervivencia que hablaba de un pueblo que no dominaba la tierra, sino que dialogaba con ella. El aire se volvió más fresco, cargado con el olor a pino y humedad. El sendero los llevó a un pasaje estrecho entre dos paredes de roca que casi se tocaban en lo alto, creando un túnel de crepúsculo. Cuando emergieron del otro lado, el sol ya se ponía, y lo vieron, anidado en un valle imposible, protegido por picos que lo escondían del mundo. Un fino hilo de humo subía de una chimenea de adobe, una señal inconfundible de hogar. La esperanza es un señuelo tan peligroso como la complacencia. Itzae detuvo a Ahanu con un brazo, jalándolo hacia la sombra de una roca. Allá abajo, el valle era una pintura viva de tonos tierra y verde, el humo un testimonio silencioso contra el cielo que enrojecía. Por largos minutos, Itzae solo observó, sus ojos de cazador buscando cualquier disonancia, el brillo de metal donde no debería haber, el sonido de un motor, la presencia de uniformes. No vio nada más que la paz que parecía haber sido tejida en el propio tejido del lugar. Entonces se volvió hacia Ahanu y se puso 2 dedos en los labios. «Esta es la llamada del águila real», susurró él. «Si los antiguos aún viven aquí, la conocerán. Si no, sabremos que hemos caído en una trampa». Inspiró y soltó un grito agudo y penetrante, una nota pura y salvaje que resonó por las paredes del cañón y descendió sobre el valle como una piedra arrojada a un lago silencioso. Después, solo el silencio y la espera. La respuesta no vino como un sonido, sino como un fantasma. Una figura se desprendió de la sombra de una de las construcciones de adobe, luego otra. Se movían sin prisa, pero con un propósito, no hacia ellos, sino hacia posiciones de observación en los bordes del valle. Finalmente, una única persona comenzó a subir el empinado sendero en su dirección. Era una mujer anciana, el cabello canoso en 2 largas trenzas, el rostro un mapa de arrugas profundas que hablaban de inviernos rigurosos y soles implacables. No llevaba ningún arma visible, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, eran más intimidantes que cualquier hoja. Se detuvo a 10 pasos de ellos y habló en la lengua rarámuri, un dialecto arcaico que hizo a Itzae sentirse como un niño de nuevo. «El fantasma de un águila grita en nuestro valle», dijo ella, la voz como la fricción de piedras. «¿Por qué perturba el sueño de nuestros ancestros?» Itzae se levantó lentamente, la mano posada en el hombro de Ahanu. «No llamo a los muertos, abuela», respondió él, usando el título de respeto. «Traigo la promesa de que el sol aún no se ha puesto». Su mirada y después la de la mujer se posaron en el niño a su lado. Los ojos de la mujer se fijaron en Ahanu, no con la curiosidad de una extraña, sino con la intensidad de una jueza a punto de proferir una sentencia que resonaría por generaciones. Con un gesto lento y deliberado, Itzae
apartó el cuello de la camisa gastada del niño. En la luz moribunda del crepúsculo, la espiral triple pareció brillar por un instante, una constelación pálida en la piel joven. La mujer dio un paso adelante, los ojos clavados en la marca. Su mano arrugada se alzó, no para tocar, sino como si para protegerse del poder de la visión. Una lágrima solitaria trazó un camino sinuoso por entre el mapa de arrugas en su rostro. La profecía no mintió, susurró, la voz quebrada por la emoción y el peso de los años. Nos has traído el dolor y la esperanza en un solo cuerpo, guardián. Se dio la vuelta, sin más palabras, e hizo un gesto para que la siguieran. La prueba había terminado. El camino hacia el valle era empinado, pero seguro. Conforme descendían, el mundo de Paquimé escondida se revelaba. No era una ciudad, sino un organismo vivo, pulsando a un ritmo lento y antiguo. Las construcciones de adobe, con sus líneas suaves, parecían haber brotado de la propia tierra, interconectadas por caminos de tierra apisonada. El silencio era diferente allí. No era el vacío del desierto, sino un silencio tejido con los sonidos de la vida. El golpe sordo de un telar, el susurro de voces en un patio, la risa lejana de un niño. Las personas detenían sus quehaceres para verlos pasar. Sus rostros, una mezcla inescrutable de reverencia, miedo y una esperanza que parecía casi dolorosa de mirar. Nadie se acercó, pero cada par de ojos se fijaba en Ahanu, y por primera vez el niño sintió el peso de una mirada que no era de caza, sino de anhelo. Era una carga diferente, quizás más pesada, y él instintivamente se acercó a Itzae, el único pilar sólido en un mundo que súbitamente se inclinaba en su dirección. La anciana, cuyo nombre era Xochitl, los condujo al interior de una de las moradas, un espacio circular y fresco que olía a humo de pino y a hierbas secas. Un fuego bajo ardía en un agujero en el centro del suelo de tierra apisonada. Les ofreció un cuenco de barro con estofado caliente y tortillas de maíz azul. Por primera vez en días, Ahanu comió sin prisa, el calor del alimento esparciéndose por su cuerpo exhausto. El peso de las miradas, el desierto, la travesía del abismo, todo finalmente lo alcanzó. Sus ojos se cerraron antes incluso de que terminara la comida, y se durmió allí mismo, recostado en un fardo de mantas. Itzae comió de pie, observando por la puerta. Había traído al niño a un puerto seguro, pero sabía que una tormenta siempre sigue al barco que la carga. Más tarde, con Ahanu durmiendo bajo la mirada atenta de una de las mujeres de la aldea, Itzae fue convocado por Xochitl a la kiva, la cámara ceremonial subterránea. Allí, a la luz de una única lamparilla de aceite, el consejo de ancianos estaba reunido. El aire estaba pesado con el olor a ozono y a historia. Un hombre de hombros anchos y rostro marcado, Teo, el líder de los cazadores del valle, habló primero, la voz baja y dura. Honraste el antiguo juramento, Itzae, pero también nos sentenciaste a muerte. Los federales no se detendrán en las montañas. Trajiste la guerra a nuestro último refugio. Xochitl intervino, la voz calma, pero firme. Él trajo nuestro futuro. El juramento no era sobre seguridad, Teo era sobre la fe. Itzae permaneció en silencio, dejando que las palabras de ellos lo bañaran. Miró cada rostro en el círculo, viendo en ellos el mismo conflicto que se libraba en su alma, el instinto de sobrevivir contra el deber de luchar por algo más grande que la propia vida. Finalmente, Itzae habló, la voz baja, pero llenando el espacio subterráneo como el retumbar de un trueno distante. Teo no miente, dijo él, la mirada fija en el cazador. La guerra nos siguió hasta aquí. Pero piensen, ¿acaso no estaba viniendo ya? El mundo de afuera no olvida, devora los lugares silenciosos. Por generaciones sobrevivimos escondiéndonos. Ahora, el niño nos da una razón para luchar. Se enderezó.
el cuerpo marcado por el viaje pareciendo más grande bajo la luz vacilante. No vine a pedir que mueran por una leyenda. Vine a recordarles que tenemos un futuro por el cual vivir, y yo seré el primero en interponerme entre ustedes y las balas que vendrán. Las balas no se detienen con juramentos, replicó Teo, la frustración evidente en su tono. Tenemos arcos y el conocimiento de la tierra. Ellos tienen rifles automáticos y el ojo del diablo en el cielo. Antes de que la discusión pudiera encenderse, la manta de cuero que cubría la entrada de la kiva fue bruscamente apartada. Un joven explorador, el rostro cubierto de polvo y pánico, bajó los escalones tropezando. «Están en la cresta del buitre», jadeó, apoyándose en las rodillas. Vi el brillo del cristal y máquinas que vuelan como insectos de metal, barriendo las sombras. Un silencio helado cayó sobre el consejo. La amenaza abstracta se había materializado en el umbral de su puerta. Xochitl miró a Teo, sus ojos antiguos no dejando espacio para la duda. La elección ya no es nuestra, hijo mío. La guerra eligió por nosotros. El pánico fue una chispa que no encontró oxígeno para quemar. El entrenamiento de generaciones lo sofocó antes de que pudiera nacer. Teo no perdió tiempo con lamentos. Su rostro de cazador se convirtió en una máscara de cálculo frío. Controlarán las elevaciones al amanecer. El valle se convertirá en una trampa mortal. Itzae dio un paso al frente, su presencia llenando el vacío dejado por el miedo. Ellos buscan una aldea. No la encontrarán. Se volvió hacia Xochitl, el plan ya formado en su mente. Pues esta ciudad tiene raíces más profundas, venas en la roca. Debemos movernos hacia dentro de la montaña. Ahora, apaguen todos los fuegos, lleven solo agua y lo que puedan cargar. Las máquinas ven el calor y el movimiento en lo abierto. Nos convertiremos en piedra fría. Xochitl asintió, la autoridad en sus ojos sellando el destino de su pueblo. La kiva se vació en segundos, los ancianos moviéndose con una urgencia silenciosa para transformar la palabra en acción. Itzae encontró a Ahanu siendo gentilmente despertado por una mujer. El niño no lloró. Sus ojos, ahora acostumbrados a la súbita urgencia, buscaron los de Itzae, encontrando la misma intensidad de acero que lo había guiado por el abismo. «¿Los hombres que nos cazaban?», preguntó Ahanu, la voz baja pero clara. Itzae solo asintió, poniendo una pequeña cantimplora en las manos del niño. «Bebe, el camino será seco. En minutos, el valle, antes un santuario de vida silenciosa, se convirtió en un río de sombras fluyendo hacia la pared del cañón opuesta a la entrada. Allí, oculta por una cortina de vegetación seca, una grieta oscura se abría como una boca en la piedra, uno a uno, en una procesión fantasmagórica que no dejaría rastros para los ojos de metal en el cielo. El pueblo de Paquimé escondida fue tragado por la tierra, desapareciendo en el corazón de la montaña que siempre había sido su verdadero hogar. La oscuridad los engulló por completo, un silencio que era más profundo que el del desierto. Los corredores eran estrechos, esculpidos en la roca viva eras atrás, y el aire era frío, con el olor a tierra húmeda y al polvo de siglos. Antorchas de resina, espaciadas a intervalos calculados, lanzaban sombras alargadas que danzaban como espíritus ancestrales en las paredes. Nadie lloraba o hablaba. El sonido era solo el de sandalias de cuero deslizándose sobre la piedra y el eco contenido de cientos de respiraciones. Ahanu agarró la túnica de Itzae, sintiendo la solidez del hombre a su lado. Para él, la montaña no parecía una tumba, sino un útero, un refugio primordial. Itzae, por su parte, se movía como si hubiera nacido en aquella oscuridad, sus sentidos aguzados, su mano nunca alejándose del hombro de Ahanu, un punto de anclaje en el corazón pulsante de la piedra.
emergieron en una caverna vasta, una catedral subterránea iluminada por una grieta en el techo distante, por donde la luz de la luna se infiltraba como polvo de plata. Mientras las familias se acomodaban en las alcobas, Teo, Itzae y los otros cazadores se reunieron en torno a Xochitl. «Van a rodear el valle, esperar a que el hambre nos expulse», dijo Teo, la voz un gruñido bajo. «No vamos a esperar», respondió Itzae. «Ellos controlan las alturas, pero nosotros controlamos las entrañas de la tierra. Vamos a desangrarlos, uno por uno, en los lugares donde sus máquinas no pueden ver». Teo asintió, un brillo feroz en los ojos. Él lideraría a los cazadores por pasajes que solo ellos conocían para atacar los flancos y desaparecer. Itzae permanecería para defender la entrada principal y al niño. Era un plan nacido de la desesperación y de la sabiduría de la tierra. Al oírlo, Ahanu no sintió miedo, sino un extraño sentido de pertenencia. Él era la chispa, pero aquellas personas, aquel guerrero a su lado, ellos eran la pólvora. La división de tareas fue sellada no con palabras, sino con un asentimiento de cabeza entre hombres que comprendían el lenguaje del peligro. Teo y una docena de sus mejores cazadores desaparecieron en un túnel secundario, los rostros pintados con arcilla y carbón, los cuerpos moviéndose como humo oscuro. Llevaban arcos, cuchillos y un conocimiento íntimo de las venas secretas de la montaña. En la caverna principal, Itzae no esperó pasivamente. Comenzó a organizar la defensa de la entrada principal, instruyendo a algunos hombres a posicionar peñascos que podrían ser rodados para sellar el pasaje. Ahanu observaba cada movimiento, la fascinación superando el miedo. Vio la manera en que Itzae medía los ángulos, cómo preveía el camino de un invasor. En un momento de impulso, el niño cogió una piedra del tamaño de su puño y la llevó a la pila que Itzae estaba construyendo. El guerrero se detuvo, miró la piedra y después a Ahanu, y con un leve asentimiento de cabeza la aceptó. En aquel intercambio silencioso, Ahanu dejó de ser solo la carga a ser protegida y se convirtió en el más pequeño de los defensores. La espera se extendió por horas, un silencio pesado que era más ensordecedor que cualquier grito. Entonces llegó un único estallido seco, agudo y antinatural, que penetró en la roca y murió en el corazón de la caverna, la respuesta del mundo de metal. Un escalofrío colectivo recorrió al pueblo reunido, un reconocimiento de que la barrera entre su mundo y el de los cazadores había sido rota. Mucho más tarde, cuando la luna ya había pasado del cenit, las sombras en la entrada del túnel se movieron. Eran Teo y sus hombres, regresando, pero faltaba uno. El rostro del líder de los cazadores era una máscara de granito y agotamiento. Se acercó a Itzae. «El nido de observación en la cresta este ha sido silenciado», informó él en voz baja. «Sus ojos y su voz están ciegos y mudos por ahora». Hizo una pausa, el costo de la victoria pesando en sus palabras. Pero el precio fue Kael. El primer intercambio de vida se ha hecho. El precio de la libertad fue pagado por primera vez esta noche. Deja un comentario en respeto a Kael y al coraje de aquellos que ahora luchan en las sombras.